Hola chicos, esta noche nos ponemos las sandalias de cuero desgastado de un monje medieval. En concreto, uno cuya vida gira en torno a la oración, el pergamino y sobre todo el queso. Imagínense, todavía está oscuro afuera. Esa oscuridad, donde hasta los búhos dudan de sus decisiones y se despiertan de golpe con el sonido profundo y resonante de la campana del monasterio. Su colchón de paja cruje bajo ustedes al incorporarse. Su aliento es visible en el aire frío del amanecer. A lo lejos se oye el leve tintineo de los cubos de leche, porque antes de que estos monjes puedan salvar almas tienen que preparar el desayuno. Ahora bien, podrían pensar que la vida monástica es solo contemplación silenciosa y manuscritos iluminados, pero seamos realistas, probablemente no duraría ni un día. Entre las oraciones de las 2 de la madrugada, el voto de silencio durante las tareas de cocina y el hecho de que toda tu dieta se basa en pan, cerveza y cualquier queso que puedas comer a escondidas antes de que el abad se dé cuenta, es un milagro que estos chicos no hayan organizado una rebelión a base de lácteos. Así que antes de que te pongas cómodo, tómate un momento para darle a me gusta al video y suscribirte, pero solo si de verdad disfrutas lo que hago aquí. Y oye, deja un comentario diciéndome desde dónde me escuchas y qué hora es allí. No hay nada como imaginar a alguien durmiendo en las historias de queso de monje a las 3 de la madrugada en Tokio, mientras yo grabo esto a una hora sensata en pijama. Ahora, baja las luces. Quizás enciende un ventilador para ese suave zumbido de fondo y empecemos con calma el viaje de esta noche juntos. Entras arrastrando los pies con los ojos legañosos en el claustro, tus sandalias golpeando contra la fría piedra. El canto de maitines al amanecer resuena por los salones abovedados, una armonía grave y monótona que es o profundamente espiritual o el equivalente medieval de una canción de cuna. Los historiadores aún discuten cuál. El estómago ruge, pero el desayuno está a horas de distancia. Primero está el pequeño detalle de convertir la leche del día anterior en algo comestible. Aquí les dejo un dato histórico popular. Los monjes medievales no solo hacían queso porque estuviera delicioso, aunque siendo sinceros, después de semanas de pescado salado y galletas duras, incluso la cuajada más insípida sabía a gloria. Lo hacían porque la leche se echaba a perder rápidamente, y el queso era básicamente la versión medieval de la preparación de comidas. Y ahora, aquí va el dato curioso. Algunos monasterios creían que su queso tenía propiedades divinas. Una crónica del siglo XII de la abadía de Cluny afirma que un lote de queso particularmente sagrado una vez expulsó demonios de un noble poseído. Lo más probable es que el tipo simplemente tuviera intolerancia a la lactosa y se arrepintiera de sus decisiones. Mientras caminas con dificultad hacia la lechería, te cruzas con el hermano Thibaut, quien te dedica ese gesto silencioso que todos los monjes reservan para decir: estoy demasiado cansado para expresarlo con palabras. La regla de San Benito exige silencio absoluto durante las horas de trabajo, lo que significa que los únicos sonidos son el lejano mugido de las vacas y tu propio monólogo interior, preguntándote por qué no te hiciste ermitaño. La regla de San Benito se cierne sobre cada aspecto de la vida monástica como un director particularmente severo. Echas un vistazo al pergamino clavado en la pared del refectorio, su escritura latina descolorida, pero aún legible, y suspiras. Oración al amanecer, oración al mediodía, oración al atardecer, oración a medianoche. Y en algún momento entre tanta santa devoción, se supone que debes encontrar tiempo para hacer queso. Al entrar arrastrando los pies en la lechería, el olor a leche agria y piedra húmeda te golpea como una llamada de atención medieval. Las preciadas vacas de la abadía, nombradas en honor a santos, por supuesto, ya han sido ordeñadas por los monjes jóvenes. Ahora te toca transformar este mar de líquido blanco en algo que no les dé arcadas a tus hermanos durante la Cuaresma. Hecho popular. Los monjes benedictinos fueron de los primeros en estandarizar las recetas de queso en toda Europa. Su meticuloso registro nos permite saber exactamente cómo el hermano Geraldo de Cluny elaboraba su famosa cuajada prensada en 1123. Un dato curioso. Algunos monjes creían que la forma de la tina del queso afectaba a su santidad. Un tratado del siglo XIII de la abadía de Citeaux insiste en que las tinas circulares producían un queso más piadoso que las cuadradas. Arrojas una tina de cobre al fuego, observando cómo la leche de la mañana empieza a calentarse. Cerca de allí, el hermano Arnulfo, quien pudo o no haber sido quesero en su vida premonástica, muele estómago de ternera seco para obtener cuajo. Los historiadores aún debaten si los monjes medievales entendían la ciencia detrás del cuajo o si simplemente creían que el estómago de vaca espesa la leche era un ingenioso truco de Dios. Mientras el vapor sube de la tina,
Te ves reflejado en la superficie de la leche, pálido, desvelado y con lo que solo podría describirse como un cabello descabellado monástico. El silencio solo lo rompe de vez en cuando la burbuja de la leche cuajada y el sonido lejano de alguien estornudando en el scriptorium. Recuerdas comprobar si es el hermano Simón. Su último queso tenía un sabor picante desafortunado. En el momento en que la leche alcanza la temperatura ideal, tibia como las manos de una madre, pero no tan caliente como para quemarte las yemas de los dedos, se espolvorea el cuajo y comienza la sagrada espera. El tiempo transcurre de forma diferente en la lechería del monasterio. Lo que parece una hora puede ser solo 20 minutos, marcados únicamente por el lento goteo del agua del techo y la ocasional tos ahogada de algún hermano que intenta no romper el silencio. Mientras, la leche comienza su mágica transformación de líquida a sólida. Te tomas un momento para apreciar el silencioso milagro que ocurre ante ti. La historia tradicional nos cuenta que los monjes medievales perfeccionaron la elaboración del queso por necesidad. La leche se echaba a perder demasiado rápido y el queso podía durar todo el invierno. Pero aquí está la curiosa verdad. Algunos monasterios creían que el proceso de cuajado reflejaba la purificación del alma. Un texto cisterciense del siglo XIV compara la separación de la cuajada y el suero con la división de pecadores y santos en el día del juicio final. Desnatas la cuajada que se forma con una pala de madera. La textura, como nubes, se vuelve comestible. Cerca de allí, el hermano Arnulf prepara los moldes de queso, simples aros de madera que darán forma al desayuno de mañana. Los historiadores aún discuten si los distintivos patrones prensados en los quesos monásticos tenían fines prácticos, mejor drenaje, o espirituales, símbolos sagrados para bendecir cada rueda. Un repentino gorgoteo en la cuba te sobresalta. El suero se está separando, subiendo a la superficie como una sopa primigenia. Te sorprendes mirando sus profundidades amarillentas, casi esperando ver visiones proféticas. En cambio, solo ves tu propio reflejo cansado de nuevo. En algún lugar del monasterio suena una campana para Prime, pero el queso no espera oración. El suero se convertirá en la sopa de mañana. Nada se desperdicia en la casa de Dios, mientras que la cuajada se envasa en moldes con un satisfactorio chapoteo. Al prensar la primera tanda, tus dedos se hunden en la masa cálida y flexible. Es curiosamente terapéutica, esta antigua alquimia de leche y tiempo. Recuerdas guardar un poco de cuajada. Al hermano Jerome le han estado doliendo las articulaciones. Y aunque las pociones del enfermero son cuestionables, todo el mundo sabe que las cataplasmas de queso fresco hacen maravillas. Los moldes llenos de cuajada fresca pesan en tus manos mientras los llevas a la plataforma de prensado, cada uno goteando suero pálido como un extraño experimento científico eclesiástico. Los colocas cuidadosamente entre tablas de madera y luego empiezas a apilar piedras de río lisas encima, la versión monástica de una prensa de queso. Con cada piedra añadida, más suero supura de la cuajada, y no puedes evitar pensar que así debe sentirse el purgatorio. Una presión lenta y constante que expulsa todas las impurezas. A la historia convencional le encanta hablar de cómo los monjes inventaron los quesos prensados, pero aquí está el detalle curioso que omiten. Cada abadía tenía sus propias supersticiones sobre el proceso de prensado. En tu monasterio se cree que los quesos prensados en los días de los santos desarrollan menos agujeros, lo cual puede ser intervención divina o simplemente que el hermano Matías está más atento cuando sabe que el abad lo está observando. Mientras tanto, al otro lado del canal, los monjes ingleses juran prensar los quesos durante la luna menguante para obtener una mejor textura, una práctica que hace que los hermanos franceses pongan los ojos en blanco con tanta fuerza que se puede oír a través del voto de silencio. Al ajustar las piedras, tus dedos quedan resbaladizos por el suero. Los historiadores aún discuten si los monjes medievales entendían la química detrás del prensado del queso o si simplemente creían que las cosas pesadas hacen que el líquido se desprenda era suficiente explicación científica. Echas un vistazo al libro de contabilidad donde el hermano sillerero registra cada lote. Los quesos de hoy estarán marcados con una pequeña cruz en tinta roja, indicando que están destinados a la mesa del abad. No es que el abad se dé cuenta si los intercambias con los quesos de menor calidad. El hombre no podría distinguir un buen brie de su propia sandalia si los sirvieras uno al lado del otro. El sol de la tarde se cuela oblicuamente por la única ventana de la lechería, iluminando las motas de polvo que danzan sobre los cubos de suero. En algún lugar más allá de estos muros, el mundo está ocupado con reyes y cruzadas. Pero aquí, en este tranquilo rincón de la cristiandad, la cuestión más urgente es si este lote desarrollará esa hermosa veta azul como los mejores quesos del otoño pasado.
Le das una palmadita cariñosa a la piedra superior, como si bendijeras la cabeza de un niño antes de ponerte a fregar las cubas. Al fin y al cabo, mañana trae otro ordeño, otro canto, otra oportunidad de convertir la simple leche en algo cercano a la santidad. Los quesos recién prensados ahora reposan con silenciosa dignidad en sus estantes de roble, con el aspecto de pequeñas ruedas blancas de oración. Pasas un dedo por el borde de uno de ellos, aún blando, pero ya manteniendo su forma con la terquedad de un monje novicio que defiende su primer argumento teológico. La lechería ahora huele a tierra, esa peculiar mezcla de piedra húmeda, leche agria y un leve rastro de las misteriosas esporas de moho que se han colado por las altas ventanas. La historia convencional registra que los monasterios se convirtieron en los primeros verdaderos expertos en maduración de quesos de Europa, pero lo que las crónicas no mencionan es lo hilarantemente fallidos que resultaron algunos de sus primeros intentos. Un manuscrito del siglo XII de los archivos de tu propia abadía describe una hornada a la que le creció pelo como a una oveja sin esquilar, y tuvo que ser exorcizada por el obispo. El peculiar paralelo moderno. Los científicos ahora saben que los monjes domesticaban accidentalmente cepas silvestres de penicilina siglos antes de que Fleming la descubriera. Levantas la pesada llave de hierro de la bodega de envejecimiento del gancho junto a la puerta. Los historiadores aún discuten si estas bóvedas subterráneas fueron diseñadas específicamente para el queso, o si los monjes simplemente readaptaron antiguas criptas, una teoría que explica por qué el hermano Clement insiste en que una vez vio una rueda de cheddar rodar misteriosamente por el suelo. Las escaleras descienden hacia una fresca oscuridad y cada paso hace que el aire se vuelva más denso con el aroma de 100 lotes anteriores, una cronología olfativa de la devoción láctea de tu monasterio. Al colocar los quesos de hoy junto a sus hermanos envejecidos, la luz de las velas revela la verdadera maravilla de la bodega. Hilera tras hilera de ruedas en diversos estados de transformación. Algunas desarrollan delicadas flores blancas como la escarcha matutina. Otras desarrollan cortezas tan ásperas como los pies de un peregrino. En el rincón más alejado, el lote experimental del invierno pasado con bayas de enebro trituradas ha desarrollado vetas de un azul tan intenso que parecen pintadas por una mano divina. Tomas nota mental de acercarlo a la sección del abad, ya sea como ofrenda de paz o como una sutil amenaza. Aún no has decidido cuál. El silencio del sótano solo lo rompe el goteo ocasional del agua subterránea y el rasguño distante y rítmico, que sugiere que los ratones del monasterio celebran su propio oficio litúrgico aquí abajo. Te quedas un momento más de lo necesario, respirando siglos de conocimiento acumulado suspendidos en esporas de moho. Arriba suena la campana para las vísperas, pero aquí abajo, en la silenciosa oscuridad, el tiempo transcurre a paso lento, inevitable y lleno de silenciosas transformaciones. El intenso olor a vinagre te golpea la nariz mientras te frotas las manos tras otra mañana de voltear quesos. El ritual diario de rotar cada rueda para asegurar una maduración uniforme. Tus dedos han adquirido una apariencia arrugada permanente por el aire húmedo de la bodega y has desarrollado lo que los hermanos llaman visqueo del quesero, de tanto mirar las cortezas en la penumbra. La inspección de hoy revela algo curioso. Una de las tandas del mes pasado ha desarrollado un peculiar tono rosado en los bordes. La historia convencional te haría creer que la elaboración monástica del queso era pura precisión piadosa, pero aquí está la escandalosa verdad oculta en los propios registros de tu abadía. El informe de la visita de 1297 reprende a los hermanos por picar en exceso durante las tareas de la bodega. El peculiar descubrimiento moderno. El análisis químico de residuos de queso medieval sugiere que algunos monjes adulteraban sus tandas con cerveza o miel cuando el abad no miraba, el equivalente medieval a poner salsa picante en el ketchup del monasterio. Dudas entre reportar el queso sospechoso o simplemente trasladarlo a la sección del hermano enfermero. Después de todo, el hombre no puede saborear nada desde aquel desafortunado incidente con las sanguijuelas medicinales. Los historiadores aún discuten si los famosos milagros del queso, registrados en diversas crónicas, fueron intervenciones divinas reales o simplemente monjes que encubrían sus lotes más experimentales. Aquella vez que un obispo visitante afirmó que un bocado del queso de tu abadía le curó la gota, probablemente solo sea la fermentación extra de cuando el hermano Tibol olvidó un lote en la ventana de la capilla orientada al sur durante 3 semanas. Al salir parpadeando, a la luz del día, el aroma a pan horneado se mezcla con el omnipresente aroma a queso que se adhiere a tu túnica. En algún lugar suena una campana, pero te distrae la imagen del joven hermano Luke metiéndose a escondidas una loncha de queso en la manga. La tercera vez esta semana. Finges no darte cuenta.
Después de todo, si la regla de San Benito no prohíbe específicamente el pecado relacionado con el queso, ¿es realmente pecado? The sound of approaching pilgrims' bells pulls you from your cheese-turning reverie. Through the dairy's small window, you see a dusty procession winding up the hill toward the abbey gates, which can only mean one thing. It's market day tomorrow, and your carefully aged wheels are about to become someone else's spiritual experience. Mainstream history loves to talk about monasteries as centers of learning, but here's the truth they rarely mention. Your cheese cellar is the real economics, engine keeping these stone walls standing. That quirky little wheel you pressed 5 weeks ago? It'll fetch enough to buy parchment for 3 months' worth of manuscripts. The batch that accidentally grew blue veins? Last year, a Venetian merchant paid its weight in silver, calling it the ambrosia of angels, though you suspect the man would say the same about properly aged donkey dung if he could sell it to nobles. You begin selecting cheeses for tomorrow's stall, running your thumbs over their rinds like a moneylender testing coins. Historians still argue whether medieval people actually tasted the complex flavors we appreciate in aged cheeses today, or if they just cared about it not killing them. The abbey's account books from 1312 record a payment of 12 cheeses to a local lord in exchange for protection, though marginal notes suggest he later complained about excessive salt and unholy aftertaste. As you load the cart, Brother Celera appears with his ever-present wax tablet, tallying each wheel with the intensity of a man who knows the abbey's roof repairs depend on proper cheese math. You sneak an extra small wheel onto the cart when he's not looking. What the brothers call the tithing cheese, destined not for market but for the kitchen nuns down the hill. Their honey cakes have been known to miraculously appear whenever the abbey's cheese surplus grows suspiciously large. The afternoon sun warms your back as you push the creaking cart toward the gatehouse. Somewhere beyond these walls, kings, wage wars and popes issue decrees. But here in this moment, the fate of your little monastic world rests entirely on whether pilgrims will pay good silver for cheese that tastes vaguely of damp cellar and prayers. The marketplace buzzes with a chaos that feels almost blasphemous after the monastery's disciplined quiet. You stand behind your wooden stall, watching pilgrims and townsfolk sniff, poke, and occasionally lick their way through your carefully curated cheese selection. The morning sun warms the wheel's rinds, releasing an aroma that's equal parts divine and barnyard, a scent you've come to think of as monastic ambience. Mainstream history paints medieval markets as simple affairs, but here's the delicious truth. Cheese selling required the negotiation skills of a cardinal and the showmanship of a jongleur. That mild white cheese you made last month? Suddenly, it's Blessed Bernard's own cure for melancholy when wealthy patrons come calling. The quirky historical footnote? Church records show some particularly enterprising monks hired local children to pretend they were miraculously healed by certain cheeses, the 14th century equivalent of fake online reviews. You watch as a plump merchant's wife sniffs a particularly pungent wheel, her nose wrinkling in either disgust or ecstasy. With cheese this ripe, it's often hard to tell. This one, you say in your best solemn voice, was aged near the relics of St. Arnulf the Patient. Historians still argue whether medieval cheese sellers actually believed in these marketing ploys or if they were just early capitalists with great branding. The merchant's wife hands over 2 silver pennies without haggling, proving either faith or foolishness remains strong in the land. Across the square, Brother Celera negotiates with a spice merchant, trading 3 small cheeses for precious saffron threads that'll make next month's batches glow like miniature suns. You catch his eye and subtly tilt your head toward the baker's daughter. She's been eyeing the rosemary-infused wheel all morning. He nods almost imperceptibly, the silent communication of men who know a well-placed cheese bribe can secure next winter's firewood. As the market noise swells around you, you break off a corner of yesterday's bread and pair it with a sliver of cheese that didn't quite meet selling standards. The flavors bloom on your tongue, earthy, sharp, with that faint hint of cellar dampness that tastes like home. Somewhere. A bell tolls none, but you've got 3 more hours of holy commerce ahead. The road to salvation, it seems, is paved with good curds. Los últimos rezagados del mercado se han marchado, dejando tu puesto de quesos vacío, salvo por unas pocas migas y el persistente aroma a lácteos que se adhiere a tu túnica como un fantasma persistente. Cuentas las ganancias del día. Suficiente. Plata para mantener el scriptorium en tinta durante meses, además de 3 pollos, un saco de cebada y un laúd adquirido sospechosamente que, según el hermano sillerero, se cayó de un carro. Mientras recoges tus cosas, se acerca una figura familiar, la anciana Marguerite del pueblo, con las manos agarrando un bulto envuelto en tela.
La historia convencional olvida que la quesería monástica no era solo comercio, sino comunidad. Marguerite desenvuelve su ofrenda. Una rueda desmoronada de algo que generosamente podría llamarse queso, hecho con la escasa leche de su única cabra. Es la antigua tradición de tu abadía bendecir estas humildes ofrendas a cambio de oraciones. La curiosa verdad: el análisis de los quesos de las aldeas medievales muestra que a menudo contenían hierbas y flores que no figuraban en los registros monásticos, prueba de que las campesinas eran las alquimistas anónimas de los productos lácteos. Aceptas el regalo de Marguerite con ambas manos, observando las motas de tomillo silvestre prensadas en su superficie. Los historiadores aún discuten si este intercambio de quesos era puramente espiritual o una forma astuta de controlar el suministro local de alimentos. Después de todo, la calidad del queso de una aldea solía indicar si necesitarían los almacenes de grano del monasterio en invierno. Mientras Marguerite se aleja arrastrando los pies, guarda su queso cuidadosamente entre las cestas vacías. No ganará la plata de ningún comerciante, pero el hermano enfermero jura que estos quesos de aldea son los mejores para hacer cataplasmas. El camino de regreso al monasterio se hace más largo con la carreta vacía. El crepúsculo tiñe los campos de oro al pasar junto a un pastor que cuida su rebaño. Las mismas ovejas cuya leche se convertirá en los quesos del mañana. Asiente respetuosamente, aunque lo ves mirando el laúd con las cejas arqueadas. A lo lejos, las campanas de Pei. La abadía dan inicio a las vísperas. Sus tonos se mezclan con el balido de las ovejas y el crujido de tu carreta. Te das cuenta de que estos sonidos, como las capas de un queso curado, se han integrado en la esencia misma de tu vida cotidiana. Te detienes en la portería para arrancar una ramita de ajo silvestre que crece entre las piedras. La hornada del Alilbosin. Día siguiente podría necesitar algo nuevo. Después de todo, si Dios no quería que los monjes experimentaran con los sabores del queso, la mañana después del mercado siempre trae una peculiar tranquilidad al monasterio. Un respiro colectivo tras el caos del comercio. Entras en la lechería y encuentras al hermano Arnulf ya trabajando, con las mangas arremangadas, revelando sus antebrazos permanentemente manchados de blanco tras años de elaboración de queso. La cuba frente a él espumea con leche fresca. Su superficie reluce como un estanque iluminado por la luna. El lote de hoy será diferente. Lo sientes en los huesos, o quizás sea solo la humedad que te duele las articulaciones. La historia convencional registra que los monjes desarrollaron métodos tempranos de control de calidad, pero la curiosa realidad era mucho más entretenida. El libro de contabilidad del siglo XIII de tu abadía describe una prueba de queso en la que lotes sospechosos se alimentaban al ganado menos valioso del monasterio antes del consumo humano. Si el burro sobrevivía, el queso se consideraba apto para hermanos. Los científicos alimentarios modernos han identificado desde entonces este como uno de los primeros ejemplos documentados de experimentación con animales, aunque sospechas que los monjes eran, en su mayoría, simplemente tacaños. Coges el nuevo ingrediente que te llevaste ayer, el tomillo silvestre de Marguerite. Al aplastar las fragantes hojas entre los dedos, su aroma se mezcla con la dulzura de la leche. Los historiadores aún discuten si los monjes medievales entendían el terroir, esa mágica interacción de suelo, clima y flora que le da al queso su carácter distintivo. Pero al espolvorear tomillo en la leche caliente, tienes la certeza de que el tratado de 1123 del hermano Gerald no era solo poesía espiritual cuando escribió sobre quesos que llevan el aliento mismo de nuestros prados. El hermano Arnulf te lanza una mirada inquisitiva, pero no dice nada. La regla puede imponer silencio, pero has aprendido a leer sus movimientos de cejas como si fueran las sagradas escrituras. Este arco en particular se traduce aproximadamente como: si el abad pregunta, fue idea tuya. Respondes con un encogimiento de hombros que significa: Dios hizo las hierbas. ¿Quiénes somos nosotros para ignorar el condimento divino? La leche se arremolina, el tomillo danza, y en algún lugar más allá de estas paredes, un mundo ajeno a esta pequeña revolución culinaria sigue girando. El gato del monasterio entra tranquilamente, enroscándose en tus piernas con la particular autoridad de quien sabe que es el inspector de control de calidad no oficial. Le echas unas gotas de leche tibia en el suelo de piedra, como lo han hecho generaciones de hermanos queseros antes que tú. Algunas tradiciones, como el buen queso, solo mejoran con el tiempo. El queso con infusión de tomillo lleva 3 semanas madurando, desarrollando una corteza que recuerda a los muros de piedra erosionados de la abadía, áspera, moteada y llena de carácter. Al girar cada rueda en la tenue luz de la bodega, aroma peculiar te acaricia la nariz.
algo terroso pero floral, como un prado primaveral atrapado en forma de leche. Incluso los ratones parecen intrigados. Sus habituales mordisqueos han sido reemplazados por un cauteloso olfateo en los bordes. La historia convencional atribuye a los monjes el desarrollo de los primeros procesos de maduración controlada de Europa, pero la curiosa verdad es mucho más caótica. Los archivos de tu abadía contienen una nota del siglo XIV sobre almacenar quesos en el coro, porque el canto mejora el sabor. Una práctica que solo cesó cuando una gloria particularmente resonante sacudió una rueda que casi decapitó al prior. La ciencia moderna podría descartar esto como superstición, pero ¿te has preguntado en secreto si las vibraciones realmente afectan la estructura de la cuajada? Seleccionas una de las ruedas de tomillo más pequeñas para la cata de hoy. El cuchillo encuentra una resistencia inesperada. Este lote ha madurado de maravilla. Los historiadores aún debaten si los paladares medievales podían detectar sutiles notas de sabor o si simplemente categorizaban el queso como comestible o posiblemente maldito. Pero al derretirse el primer bocado cremoso en tu lengua, estás seguro de que hasta un ermitaño medio ciego podría notar la diferencia. El tomillo no se percibe como un herbáceo abrumador, sino como un susurro de campos calentados por el sol que se extiende tras el rico aroma a leche cultivada. El hermano sillerero aparece a tu lado, atraído por el aroma o quizás por algún sexto sentido que lo lleva a probar sin autorización. Parte un trozo, mastica pensativo y luego levanta las cejas en lo que en los círculos monásticos se considera un gran elogio. El veredicto silencioso es claro. Este lote está destinado a la mesa del abad y quizás, si envejece bien, al mercado de peregrinaciones de la próxima temporada. Al volver a sellar la quesería, un rayo de luz vespertina penetra la penumbra de la bodega, iluminando las motas flotantes de polvo de queso y esporas de moho. En ese instante dorado, te imaginas ver las mismas partículas de tradición suspendidas en el aire, incontables generaciones de monjes insuflando vida a la leche, una tanda a la vez. La noticia corre por el monasterio más rápido que un rumor sobre la relajación de las reglas de ayuno. El abad ha solicitado tu queso de tomillo para el invitado importante de esta noche, un obispo visitante con fama de piadoso y glotón. De repente, tu pequeño y discreto experimento se ha convertido en un asunto de diplomacia eclesiástica. Seleccionas la rueda más perfecta, retirando el exceso de moho con la manga en un gesto que es a partes iguales reverencia y pánico. La historia convencional adora los relatos de suntuosos festines medievales, pero esta es la verdad. Rara vez se sirven. Las tablas de quesos monásticas fueron los almuerzos originales de los grandes. Una crónica del siglo XII de Cluny describe a un abad que ganó una disputa de tierras sirviendo un queso tan exquisito que su oponente olvidó su propio nombre por no hablar de su reclamación. La peculiar nota al pie. El análisis químico de residuos de queso medieval sugiere que algunos abades adornaban sus mejores ruedas con trazas de pan de oro, la máxima expresión de la presunción medieval. Presentas tu creación al hermano, cocinero, quien la observa con el escepticismo de quien ha visto ir y venir muchos quesos sagrados. El obispo Adalberto murmura mientras coloca el queso en una zanja. Se comió las bodegas de 3 monasterios la cuaresma pasada. Los historiadores aún discuten si la notoria afición por el queso de los clérigos medievales reflejaba devoción espiritual. Algunos santos consideraban los lácteos un alimento puro o simplemente una publicidad muy atractiva para las granjas lecheras monásticas. Al sonar las campanas de vísperas, te quedas cerca de la puerta del refectorio, aguzando el oído para escuchar la reacción del obispo. El murmullo de la conversación en latín se detiene, para luego reanudarse con renovado entusiasmo. Un hermano sirviente sale con una bandeja vacía y una significativa inclinación de cabeza en tu dirección. El queso de tomillo ha desaparecido, consumido por lo que imaginas que era una reverencia entre lágrimas en lugar de simple hambre. Más tarde, mientras te preparas para completas, encuentras una miga de queso en tu hábito, una mota dorada de así, tomillo adherida con terquedad a la áspera lana. Consideras quitártela, pero luego lo piensas mejor. Deja que permanezca, esta pequeña reliquia comestible de un día en que tu humilde oficio rozó brevemente las altas esferas de la iglesia y el queso. La visita del obispo ha dejado un legado inesperado. De repente, todos en la abadía quieren añadir cosas al queso. El hermano enfermero sugiere hierbas medicinales por sus propiedades saludables. El hermano jardinero aboga por pétalos de montes rosa para la contemplación devocional. E incluso el normalmente callado hermano bibliotecario murmura algo sobre el tinte de valla de tinta que produce vetas azules teológicamente apropiadas.
Te encuentras de pie en el jardín de hierbas al amanecer, rodeado de hermanos que agitan puñados de plantas como si fueran peticionarios ante un rey. La historia convencional retrata a los monjes medievales como obedientes seguidores de la tradición, pero la verdad te asalta. Eran incansables inventores. El libro de experimentos de la abadía del siglo XIV contiene más recetas de queso que oraciones, incluyendo un desastroso intento de queso de lavanda que supuestamente hizo alucinar a todo un coro durante la misa. El peculiar descubrimiento moderno. Algunos de estos experimentos fallidos contenían antibióticos primitivos que en realidad podrían haber curado más que dañado. Aceptas una ramita de salvia del hermano jardinero con un gesto solemne, aunque ambos saben que esto no es nada solemne. Los historiadores aún discuten si los monjes medievales consideraban la experimentación con queso una investigación científica o una teología comestible. Después de todo, si Dios creó todas las hierbas y la leche, ¿acaso combinarlas no? ¿Era una forma de adoración? Al machacar la salvia entre los dedos, su aroma almizclado se mezcla con el rocío de la mañana de una forma casi sacramental. La lechería se ha convertido en un laboratorio improvisado. El hermano Arnulf registra cuidadosamente cada adición en el libro de contabilidad mientras remueves cubas que parecen más brebajes de brujas que queso. Una tanda recibe pétalos de rosa triturados que tiñen la cuajada de un rosa pálido, destinados al día de la fiesta de la abadesa si para entonces no se parece demasiado a carne cruda. Otra recibe una pizca de los granos de pimienta especiales del hermano enfermero que te provocan un hormigueo sospechoso en la lengua. Mientras el sol de la mañana calienta las piedras bajo tus pies, te das cuenta de que así es como realmente comienzan las tradiciones, no con grandes decretos, sino con monjes curiosos que introducen hierbas a escondidas en las cubas de leche cuando creen que nadie los ve. Puede que el obispo haya inspirado este frenesí, pero el verdadero milagro es la rapidez con la que la piedad puede convertirse en una aventura culinaria cuando hay queso de por medio. Ha pasado un mes entero desde que comenzó la gran experimentación con el queso, y la bodega del monasterio ahora parece el sueño febril de un alquimista. Los estantes crujen bajo ruedas veteadas de colores misteriosos, salpicadas de hierbas, inidentificables, y en un caso preocupante, emiten un tenue resplandor desde el rincón más alejado. El hermano enfermero insiste en que esos hongos eran perfectamente seguros. Te mueves por la penumbra como un jardinero cuidando un peculiar huerto lechero, removiendo cada queso con la misma ilusión y temor. La historia convencional te haría creer que la conservación de alimentos en la época medieval era un asunto serio, pero los registros de tu abadía cuentan una historia diferente. Ilustraciones marginales muestran a monjes alimentando con quesos cuestionables a visitantes particularmente molestos, mientras que una nota del siglo XIII describe un lote tan potente que inspiró a las ratas a la piedad. ¿El peculiar paralelo moderno? Los científicos creen ahora que algunos quesos de monasterio medievales podrían contener trazas de antidepresivos naturales, lo que explica tanto su popularidad como ciertos testimonios entusiastas, de peregrinos. Te detienes ante el queso, de pétalos de rosa, ahora curado hasta adquirir un delicado tono rosado. Al acercar la nariz detectas no un perfume floral, sino algo más profundo, como a pergamino húmedo y tesoros olvidados del ático. Los historiadores aún discuten si la gente medieval realmente disfrutaba de estos sabores experimentales o simplemente fingía hacerlo porque así lo decía el abad. Solo hay una forma de resolverlo. El cuchillo encuentra resistencia y luego se hunde con un crujido satisfactorio. La explosión de sabor casi te hace sentarte. Terroso, intenso, con una dulzura persistente que no podría provenir solo de rosas. O este es el mejor queso de la cristiandad o te acabas de envenenar por la ciencia alimentaria medieval. El hermano Arnulf aparece como convocado por telepatía, láctea, sus cejas formando un silencioso signo de interrogación mientras le entregas una loncha sin decir palabra. Sus ojos se abren de par en par, el equivalente monástico a una ovación de pie. En algún lugar arriba suena la campana para dar la sexta. Pero aquí abajo, en el crepúsculo perpetuo de la bodega, el tiempo transcurre a su propio ritmo. El Ismoldes, brillante queso de champiñones, te guiña un ojo desde su rincón como un faro herético. Mañana tendrás que lidiar con las inevitables preguntas del abad sobre la coloración adecuada del queso. Pero por ahora, existe este momento perfecto, este bocado perfecto, esta silenciosa revolución de leche, pétalos y tiempo. El día de la gran cata de quesos llega bajo un cielo tan azul que parece recién pintado por algún iluminador celestial.
Las mesas se alinean en el patio del claustro, cubiertas con un lino que ha visto más manchas de queso que el hábito de un monje. Los hermanos corren con bandejas, su solemnidad habitual sustituida por la tensión vertiginosa de la revelación culinaria. Incluso los gatos de la abadía se han reunido sentados con una paciencia inusual, como pequeños conocedores peludos. Las historia convencional registra grandes banquetes medievales, pero ninguno captura la silenciosa importancia de este momento, cuando los humildes hermanos queseros se convierten en el centro de atención monástica. Sus ruedas experimentales ocupan un lugar destacado junto a las variedades tradicionales, y su apariencia poco convencional despierta curiosidad y preocupación a partes iguales. El queso de pétalos de rosa se ha intensificado hasta adquirir un tono ocaso, mientras que la creación especial de granos de pimienta del hermano enfermero desprende un brillo tenue y siniestro. Mientras el abad alza el cuchillo ceremonial para queso, recuerdas una curiosa verdad de los archivos. Los monasterios medievales solían bendecir los quesos nuevos con la misma reverencia que las reliquias sagradas. Un manuscrito del siglo XII describe el canto de salmos sobre ruedas de queso envejecidas para expulsar los malos humores, aunque sospechas que en realidad era solo una excusa para que los hermanos se aprovecharan más tiempo en la bodega. El cuchillo se hunde en la primera rueda con un sonido como el crujido de las hojas de otoño. Uno a uno, los hermanos prueban las creaciones. El queso rosado despierta murmullos de sorpresa. Sus notas florales se han suavizado hasta convertirse en algo parecido a la luz del sol con miel. La variedad de salvia provoca sentimientos pensativos, aunque el hermano jardinero parece sospechosamente complacido consigo mismo. Los historiadores aún discuten si los paladares medievales podían apreciar realmente los sabores complejos o si simplemente ansiaban algo que no fuera pescado salado. Pero a medida que continúa la degustación, incluso los hermanos más tradicionales no pueden ocultar su interés. Cuando llega el turno del brillante queso con champiñones, todos contienen la respiración. El hermano enfermero avanza con la confianza de quien ya lo ha probado en el burro del monasterio. Prosperó durante días. El primer catador valiente parpadea y luego esboza una sonrisa. Es inexplicablemente delicioso, con una riqueza terrosa que perdura como un buen consejo, a medida que el sol otoñal se esconde tras los muros del claustro proyectando largas sombras sobre las bandejas vacías. Uno se da cuenta de que nunca se trató solo de queso. Se trataba de curiosidad, tradición y la silenciosa alegría de crear algo más que la suma de sus partes. El abad declara que los experimentos han sido en su mayoría exitosos, un gran elogio, y los hermanos ya susurran sobre las ideas. Para la próxima temporada, ahumado con madera de manzano, reinterpretado con lavanda, las posibilidades se extienden ante uno como ruedas de maduración en una bodega interminable. Los últimos ecos de la cata se desvanecen en la quietud del atardecer, dejando solo el aroma a queso y hierbas flotando en el fresco aire otoñal. En algún lugar, un búho grazna, su voz se mezcla con el lejano tintineo de los hermanos lavando platos en la cocina. El patio se vacía lentamente. Los monjes se dirigen a completas con sonrisas de satisfacción y algún que otro suspiro provocado por el queso. Te quedas un momento pasando el pulgar por el borde de una tabla de quesos vacía donde se aferran migas y recuerdos. Qué extraño que algo tan simple como la leche y el tiempo pudiera tejer tales conexiones. Entre hermanos, entre el pasado y el presente, entre la tierra y lo que hay más allá. Las estrellas emergen una a una sobre el claustro, frías y brillantes como cuajada fresca a la luz de la mañana. Quizás este sea el verdadero milagro del queso monástico. No sus sabores ni su conservación, sino su silenciosa insistencia en que los pequeños gestos cotidianos pueden acumularse en algo extraordinario. Que manos pacientes y mentes curiosas puedan transformar ingredientes humildes en recipientes de alegría, comunidad y ocasionalmente una leve maravilla gastrointestinal. La brisa nocturna se lleva los últimos rastros de tomillo y champiñones, rosa y salvia. En algún lugar del sótano, ruedas nuevas descansan en la oscuridad comenzando su lenta transformación. El gato de la abadía ronronea contra tu pierna, con la panza llena de restos y su ronroneo vibrando como el zumbido de un monasterio en miniatura y contento. El sueño llega fácilmente esta noche, envuelto en la dulce certeza de que mañana traerá otro ordeño, otra oración, otra oportunidad de participar en este antiguo e ininterrumpido ciclo de cuajada y contemplación. El mundo más allá de estos muros puede ajetrearse y clamar, pero aquí, en este momento, todo está en calma. Todo es queso, todo está bien.